Hola chiquillos, buenas tardes. Aquí les voy a hacer un pequeño video explicando la clase de lenguaje y comunicación, la cual no pudieron asistir hoy día. Ya esta clase es muy importante porque mañana tenemos evaluación de la unidad 4 y hay una parte en esta clase que aparece en la prueba y en la prueba tiene 7 puntos, así que es muy importante que la comprendan cómo hacer esta parte para que así mañana no tengan problemas para trabajarla en clases, en la prueba, ¿ya? En este caso, ¿ya? Así que mucha atención. Antes de iniciar, como ustedes saben, tienen que hacer el hacer ahora. Van a abrir su CT en la unidad número 4, van a leer el texto Las viviendas de los aztecas y por último van a responder la pregunta que aparece al final. ¿Ya? Acá ustedes leen el texto, identifican los párrafos y una vez que identifican los párrafos y le dan la primera lectura al texto, leen la pregunta. Anotan en las líneas 3 características de la vivienda azteca. Buscan 3 características en el texto, las subrayan y luego las escriben ahí como respuesta. ¿Ya? Después viene el objetivo de la clase, el lunes 28 de agosto del año 2023. El objetivo es escribir un párrafo informativo, respetando la estructura de estos y utilizando conectores. ¿Ya? Ahí está. Ese es el objetivo del día de hoy. Recuerden colocar la fecha del día de hoy para que podamos llevar el cuaderno en orden. Luego quiero que observen las imágenes y aquí quiero que pongan mucha atención. Miren, ¿quiénes aparecen acá? ¿Ya? Fíjense bien, ¿quién es ese personaje? El primero, ¿quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? En relación a esta imagen, ¿quiénes son estos? Bueno, Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli, son todos personajes de la mitología azteca, es decir, todos pertenecen a la religión azteca, son 3 de los dioses más importantes. Recuerden que los dioses aztecas o la población azteca era toda politeísta, creía en muchos dioses. Quetzalcóatl, que era el dios de la serpiente emplumada, Tlaloc, que era el dios de la lluvia, del agua, Huitzilopochtli, que era el dios de todo, ¿ya? Entonces ahí ya tienen un ejemplo, ¿cierto?, de qué tipo de, o cómo era, mejor dicho, sus creencias en ese tiempo. Luego acá, miren, aparece Tenochtitlán, ¿cierto? Y en base a esta imagen, ¿qué característica tenía Tenochtitlán? Bueno, todos sabemos por lo que hemos estudiado en Historia y Geografía y lo que estudiamos acá en Lenguaje, que Tenochtitlán es una ciudad que se fundó sobre un lago, ¿cierto? Y que gracias a esto, a estas características del relieve en el que ellos se vieron involucrados, ellos para poder cultivar, ya que su principal sustento alimenticio era el cultivo, tuvieron que adaptarse a esto y así pudieron crear las chinampas para poder cultivar todos los productos que ellos consumían y cómo funcionaban estas chinampas, ¿cierto? Se aprovechaban de la humedad que tenía esta agua para poder regar y hacer crecer sus plantaciones. Ahora, en relación a esta imagen, aquí aparece, miren, un reloj, ¿cierto? Este era un antiguo reloj que les permitía a los aztecas poder ver el clima, poder ver el tiempo, las estaciones del año y así poder identificar cuándo podían cultivar y cuándo no. Principales productos que ellos cultivaban, atrás se ve la palta, el morrón, ¿cierto? El ajo, el tomate, el ají, ¿ya? Ahí se ven varios. Acá ve el sistema de cultivo, ¿cierto? Las chinampas, donde están aquí estas pequeñas islas flotantes. Y por último tenemos los templos, cómo ellos efectuaban ciclos o rituales, sacrificios para sus dioses, ¿ya? ¿Qué haremos en la clase de hoy? Van a escribir un artículo informativo sobre los aztecas y van a utilizar los conectores apropiados. Y para esto vamos a utilizar, ¿cierto?, nuestro cuartel de anclaje que se llama info, en donde la I es incluir una introducción al tema que tú vas a exponer, la N nombrar hechos y datos sobre el tema y la F fundamentar los hechos y datos con evidencias, ¿ya? La O es organizar usando conectores, ¿ya? Todo esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. ¿Ya? Práctica guiada, miren, observen cómo el profesor escribe un artículo, reflexionen al respecto y luego trabajen de manera individual. Lo primero que voy a hacer va a ser planificar mi texto. Primero, ¿qué oración del texto usaré para introducir el tema? Si yo quiero hablar sobre la alimentación de los aztecas, voy a usar la siguiente oración. Los aztecas fueron un pueblo agricultor que se alimentaba de los productos que cultivaba. ¿Por qué agricultor? Porque de la agricultura salían la mayor cantidad de alimentos que utilizaban los aztecas para poder alimentarse. Entonces, a modo de introducción, para dar a conocer de qué se va a tratar mi texto, yo escribí: los aztecas fueron un pueblo agricultor que le gustaba sembrar la tierra, que se alimentaba de los productos que ellos mismos sembraban. Luego, ¿qué datos y hechos sobre el tema aparecen en el texto? La N, ¿ya? La N que dice notas, ¿cierto? Notas, fechas importantes. ¿Qué datos y hechos aparecen? Bueno, sé que los aztecas comían tamales
y bebían chocolate y cómo lo condimentaban. Sabíamos que comían tamales con el maíz, que lo aplastaban, lo molían y lo echaban en la misma hojita y después lo cocían y se lo comían, o bebían chocolate caliente y que lo condimentaban con vainilla, esencia de vainilla y con ají. ¿Y qué información complementa o fundamenta los datos? Los tamales son una pasta de maíz, ¿cierto? Lo que yo acabo de decir, que se le agregan carnes, verduras y se envuelven en las hojas de maíz, y que el chocolate se condimenta con chile o vainilla. Ahí yo estoy fundamentando, es como es como citar la evidencia del texto para poder yo fundamentar o confirmar lo que yo estoy diciendo en la parte anterior. ¿Qué conectores usé? Usé los conectores ya que, luego y para. Ahora, miren cómo queda mi texto. Primero el título, sobre qué aspecto escribiré: la alimentación de los aztecas. Presento el tema. Los aztecas fueron un pueblo agricultor que se alimentaba de los productos que cultivaba. Listo. ¿Por qué? Ya que su ciudad estaba en medio de un lago, ellos cultivaban en chinampas. Entrego datos y hechos que aprendí. Uno de los platos, que fue lo que yo aprendí de acuerdo a la alimentación de los aztecas, es que uno de los platos que ellos comían eran los tamales, y que los tamales están hechos con una pasta de maíz a la que luego agregaban carne, verdura y fruta. Una vez que esta pasta estaba lista, la envolvían en la misma hoja de maní y también bebían chocolate y usaban vainilla y chile para condimentarla. Y por último, aquí dice en relación a lo realizado, ¿qué oración del texto sirve para introducir el tema? Ustedes tienen que identificarlo. ¿Qué datos y hechos sobre el tema aparecen en ahí? ¿Y qué información complementa o fundamenta los datos? ¿Ya? ¿Y qué conectores usé? Práctica independiente. Ustedes van a completar las actividades número 2 y 3 de la página 51 y esta se va a revisar en conjunto. Ahí tienen 15 conectores que ustedes pueden utilizar. Yo solamente les voy a pedir 3 para que hagan su actividad. ¿Ya? En la actividad 2, lo primero que deben hacer es responder esta pregunta: ¿sobre qué aspecto de los aztecas vas a escribir? Ojo, pueden hablar sobre la estructura social, que era piramidal, que no todos eran iguales, que era estratificada, no sé, ustedes verán ahí. Pueden hablar sobre la religión, que eran politeístas, que creían en varios dioses, que tenían un dios distinto para cada situación. Ahí ustedes ven. La alimentación, cómo era la alimentación, cómo eran sus viviendas, ya, etcétera. Y después, la actividad 3, escriben las líneas un artículo informativo. Sobre el aspecto de la azteca que usted escribió y que fundamentó arriba, abajo tiene que escribir un artículo informativo informándome, valga la redundancia, de ese tema. ¿Ya? Un artículo informativo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas es suficiente. Y una vez que terminan de leer eso, ustedes autoevalúan su trabajo, en donde van a leer acá el cuadro y el texto que ustedes escribieron incluye la introducción. Sí, si lo incluye, colocan un tic en sí, si no, en no. Nombra hechos y datos sobre el tema, lo mismo. Si lo hicieron, sí; si no lo hicieron, no. Fundamenta los hechos y datos con evidencias. Si lo hicieron, sí; si no lo hicieron, no. Y por último, organiza tus ideas usando conectores. ¿Ya? Luego, eso no lo vamos a hacer. El ticket de salida, ustedes lo imprimen, ¿cierto? Y responden esas 3 preguntas. ¿Qué oraciones sirven para introducir el tema del texto? Recuerden que cuando dice introducir el tema del texto, introducir viene de introducción, por lo tanto me voy a la introducción para ver qué oraciones sirven para introducir el tema del texto. Se copian toda la oración, ¿ya? ¿Qué datos se entregan en el tercer párrafo? Identifico los párrafos, voy al tercer párrafo, identifico los datos y después la 3, ¿qué información complementa estos datos? ¿Ya? Y esa es la clase del día de hoy de lenguaje y comunicación. ¿Ya? Eso, chiquillos, nos vemos, practiquen esto de escribir un artículo informativo porque mañana en la prueba va a aparecer. Adiós.